El disco de Festos, un enigma milenario de la isla de Creta. El disco de Festos, descubierto en 1908 en el Palacio Minoico de Festos en Creta, se alza como un enigma arqueológico de proporciones colosales. Este objeto de arcilla, datado alrededor del 1700 a.C., presenta una serie de símbolos en espiral grabados en ambas caras que han desafiado el ingenio de los estudiosos durante más de un siglo. Lo que más intriga del disco de Festos es la naturaleza indescifrada de sus símbolos. Cerca de 200 símbolos únicos, agrupados en 45 columnas espirales, decoran la superficie del disco. Estos símbolos no se asemejan a ningún otro sistema de escritura conocido, lo que convierte al disco en un objeto único y desconcertante. El misterio que envuelve al disco de Festos ha cautivado la imaginación de investigadores y aficionados durante décadas. La idea de un lenguaje secreto, codificado en un patrón en espiral, despierta la curiosidad y alimenta teorías sobre civilizaciones perdidas y conocimientos ancestrales. El disco de Festos, en definitiva, se erige como un testimonio de la creatividad y la complejidad de las sociedades antiguas, un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir en la apasionante búsqueda de comprender nuestro pasado. La lente Nimrod, un enigma milenario con propiedades sorprendentes. La lente Nimrod, descubierta en 1850 en el Palacio Asirio de Nimrud, actual Irak, se presenta como un artefacto enigmático que desafía nuestra comprensión de la tecnología y el conocimiento del pasado. Con una antigüedad de alrededor de 3000 años, esta lente de cristal de roca exhibe propiedades de aumento que la asemejan a un telescopio primitivo, precediendo a la invención de este instrumento por miles de años. La lente Nimrod posee un diámetro de 3,8 centímetros y un grosor de 0,6 centímetros. Su forma convexa le permite enfocar la luz, proporcionando un aumento de hasta 3 veces. Esta característica la convierte en un objeto único y desconcertante, ya que su sofisticación tecnológica parece superar lo que se esperaría de una civilización de la época. A pesar de las múltiples hipótesis sobre su uso, el propósito exacto de la creación de la lente Nimrod sigue sin resolverse. La falta de contexto arqueológico y la ausencia de registros escritos que la mencionen dificultan la comprensión de su verdadero significado. La batería de Bagdad, un enigma eléctrico de la antigua Persia. La batería de Bagdad, también conocida como pila de Bagdad, es un artefacto desconcertante que ha desafiado las explicaciones convencionales desde su descubrimiento en 1936. Este peculiar objeto, hallado en la antigua Mesopotamia, actual Irak, se presenta como una vasija de barro que contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro, elementos que juntos componen un dispositivo similar a una batería eléctrica. Los experimentos realizados sobre réplicas de la batería de Bagdad han demostrado que, al llenar la vasija con un electrolito ácido como el vinagre o el jugo de limón, se genera una corriente eléctrica débil entre el cilindro de cobre y la varilla de hierro. Esta capacidad para generar electricidad convierte a la batería de Bagdad en un artefacto único y adelantado a su época, precediendo por miles de años la invención de la pila voltaica en el siglo XIX. Sin embargo, el misterio que envuelve a la batería de Bagdad radica en su uso original. Si bien su funcionamiento como batería ha sido comprobado, el propósito exacto para el que fue creada sigue siendo un enigma. Algunas hipótesis sugieren que pudo haber sido utilizada para la galvanoplastia, una técnica para recubrir objetos con metales, o para realizar rituales o ceremonias religiosas. En definitiva, la batería de Bagdad se erige como un símbolo de la capacidad humana para innovar y crear, incluso en las épocas más remotas. Su enigmática presencia nos impulsa a seguir explorando los misterios del pasado y a descubrir nuevos conocimientos que amplíen nuestra visión de la historia. El acero de Damasco, un metal legendario con secretos milenarios. El acero de Damasco, también conocido como acero damasquino o acero de Moaré, es un metal legendario con una rica historia y características únicas que lo han convertido en objeto de admiración durante siglos. Su origen se remonta al Medio Oriente, donde fue forjado por primera vez alrededor del siglo III. Después de Cristo, su fama se extendió por todo el mundo gracias a su belleza excepcional y su extraordinaria resistencia. Aunque conocemos el proceso general de fabricación del acero de Damasco, el secreto exacto de su elaboración
incluyendo los pasos detallados y los tipos específicos de acero utilizados, sigue siendo un misterio que cautiva a los expertos. Se cree que la combinación de aceros con diferentes propiedades, junto con técnicas específicas de forjado y tratamiento térmico, contribuía a las cualidades excepcionales de este metal. El acero de Damasco no solo era apreciado por su belleza y resistencia, sino que también estaba rodeado de leyendas que atribuían a sus espadas propiedades casi mágicas. Se decía que eran capaces de cortar con facilidad, mantener un filo durante mucho tiempo y ser resistentes a la rotura. En la actualidad, el acero de Damasco se utiliza principalmente para la fabricación de cuchillos y objetos decorativos de alta calidad. Su belleza, su resistencia y la historia que lo envuelve lo convierten en un símbolo de la artesanía y la innovación, un recordatorio de la capacidad humana para crear objetos excepcionales que combinan belleza, funcionalidad y misterio. Detectores de terremotos antiguos, ingenio y previsión en la China ancestral. En el mundo antiguo, donde los terremotos representaban una fuerza natural impredecible y devastadora, surgió un invento ingenioso en la China del siglo II después de Cristo: los detectores de terremotos. Estos dispositivos, creados por mentes brillantes como Zhang Heng, reflejan la capacidad y la imaginación de las personas de la época para comprender y enfrentar los desafíos de su entorno. Cuando un terremoto ocurría, las vibraciones del suelo hacían oscilar el péndulo, lo que accionaba las palancas y liberaba las bolas de bronce de las bocas de los dragones. La dirección hacia la que caían las bolas indicaba la dirección del epicentro del terremoto. Este sistema, aunque rudimentario para los estándares modernos, demostró una notable precisión considerando el conocimiento científico de la época. El sismoscopio de Zhang Heng representó un avance significativo en la comprensión y la predicción de los terremotos. Permitió a las personas estar más alertadas ante estos eventos sísmicos, lo que les dio tiempo para buscar refugio y reducir el número de víctimas. Los detectores de terremotos antiguos sirven como un recordatorio de que la innovación y la creatividad pueden surgir incluso en los entornos más desafiantes. Son un tributo a la capacidad humana para enfrentar las adversidades y mejorar nuestras vidas a través del ingenio y la perseverancia. El mecanismo de Anticitera, una computadora astronómica del mundo antiguo. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica o mecánica de la antigüedad. Se cree que fue construido por científicos griegos entre los años 150 a.C. y 100 a.C., aunque una observación reciente sugiere que podría datar del año 200 a.C. Este asombroso artefacto fue recuperado en el mar Egeo, cerca de la isla griega de Anticitera, en 1901. Su propósito era predecir posiciones astronómicas, eclipses y fechas importantes, como los Juegos Olímpicos. El mecanismo estaba alojado en una caja de madera y constaba de al menos 30 engranajes de bronce. Aunque solo se han encontrado 7 fragmentos con inscripciones importantes, o engranajes, su diseño intrincado y precisión lo convierten en una joya tecnológica de la antigüedad. Los científicos han logrado descifrar gran parte de sus secretos gracias a avances en tecnología de escaneo e imagen. El mecanismo de Anticitera es un testimonio del ingenio y conocimiento matemático de los antiguos griegos, y su legado perdura como una de las maravillas del mundo antiguo. Cada uno de estos objetos nos ha contado una historia, nos ha transportado a una época diferente y nos ha desafiado a pensar de nuevas maneras. Hemos visto la creatividad, la innovación y la capacidad de las personas para superar los obstáculos, incluso en tiempos de conocimiento limitado. Si les ha gustado este viaje, les animo a suscribirse a mi canal de YouTube, Lensanoval, donde la tecnología y la innovación se encuentran.